fue la mujer aquella que era de la Rúa. Y en cuanto al sistema de partidos, que esto es un poco lo que viene pasando, parece estar derruido después de 2001. Hay gente que dice que es solo el espacio no peronista el que está en crisis, pero quizás el espacio no peronista ha tenido una reconstrucción muy difícil después de 2001. ¿Cómo ves esa idea? Mira, yo creo que coincido con la observación tuya, el espacio partidario está destruido, los partidos son carpetas nacionales en el despacho de Salvini de Cubría. El peronismo está en una pared con los biblioratos y cada acto partidario en realidad es una foja que se agrega. Claro. El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que presume de ser el partido más grande del mundo, después del Partido Comunista Chino, por la cantidad de afiliados, fue declarado caduco hace 1 mes y medio por la justicia de La Plata. Y lo decidió el juez electoral, escuchando al fiscal que leyó el estatuto de partidos políticos y leyó la ley electoral y dijo: este partido no tiene reelección de autoridades cada 4 años, por lo tanto está caduco. Claro. O sea, no fue un malicioso que fue y dijo me presento y lo declaro, no, fue las propias mecánicas de justicia. El Partido Justicialista apeló y el juez le dio la razón y le repusieron la patente, pero ni el Partido Peronista, que gobierna la Argentina hace 30 años, con 2 excepciones, que es Alfonsín y de la Rúa, perdió la personalidad, y por falta de actividad. Claro. No es porque se robaron platas, porque hicieron alguna macana, no, es que no por un problema de fondos de campaña, por las razones que le podrías vos cancelarla, o por falta de afiliados, es porque no tuvo actividad interna. Y si eso pasa con el peronismo gobernante, que le queda al resto de los partidos, digamos, a la UCR más o menos, pero a los otros partidos, Terceras Fuerzas, el PRO, Coalición Cívica, todos partidos que en la última semana han saltado de un lado a otro casi fugazmente. Mira, en la Argentina, si vos quisieras hacer una explicación grosera de brocha gorda para explicársela a un noruego, alguien que no conoce las esencias nacionales, el problema de la Argentina, que es un problema histórico que no empezó en este ciclo del 83 sino de antes, es que es un país que hereda un virreinato, hereda una monarquía europea, en donde es una sociedad cautiva de una dirigencia política que se resiste a abandonar el poder y echa mano de cualquier mecanismo para perpetuarse. Golpes de Estado, gobiernos autoritarios, leyes electorales como la ley del voto obligatorio que malversan el movimiento de opinión de las sociedades, y la construcción de una sociedad civil moderna, a la americana o a la europea, que genera, que reconoce que el poder viene del pueblo y va de abajo hacia arriba y genera sus autoridades, está malversado por este sistema histórico, que es una casta que gobierna, se resiste a abandonar el poder, se resiste a crear mecanismos para que se exprese el poder popular de abajo hacia arriba, y hemos llegado al escenario ridículo de la Argentina, donde la identificación de los candidatos es quién los reconoce desde el poder. Claro. Soy de Cristina, soy de Menem, soy de la Rúa, soy de Alfonsín, y por eso soy candidato a diputado, candidato a concejal, candidato a gobernador. O sea, en Argentina está malversado. Y no ha habido, por los tumultos de la vida pública argentina, desde la ley se empeña hasta ahora, que si vos mirás el ciclo, hemos tenido muy pocos periodos de gobiernos democráticos, y muchos de ellos democráticos de minorías, como fue el de Ilia o el primer mandato de Kirchner, en donde gobernaba el que había perdido, estaba con 20 y pico % de los votos, Kirchner perdiendo con Menem, o el gobierno de Duhalde, que gobierna para completar el mandato de la Rúa, que le había ganado a él la elección del 99, que para mí es la aberración más supina de la Argentina. Un Duhalde asumió, designado por el Congreso, para terminar el mandato de la Rúa, que le había ganado a él las elecciones, y que había gobernado con Cavallo, a que también de la Rúa le había ganado. Y ahora, Ignacio, algo tiene que haber pasado. Entonces, todo eso, es toda esa síntesis que te hago muy grosera y de brocha gorda,
ha impedido que haya, por ejemplo, vida partidaria. Claro, a eso me refería. En los últimos 30 años algo tiene que haber pasado, porque quizás en la década del 80 el Partido Peronista y el Partido Radical tenían una actividad de masas y tenían una actividad partidaria mucho más grande de la que uno puede pensar que tienen ahora. Y ahora uno piensa, o decidir sus candidatos 6 meses antes, 4 meses antes, 2 meses antes. Nosotros veíamos esta semana que al filo de la medianoche de Narváez estaba tratando de cerrar un acuerdo con Macri que ya había sido su aliado en 2009. Digo, es una escena casi ridícula. Lo mismo con el FAP o la UCR en provincia o la coalición cívica sumándose a las 11:30 de la noche. Esto me parece que no es novedoso. Terminó dentro del peronismo entre Massa y el kirchnerismo también. Por supuesto, están todos expectantes a ver qué hace el... Sí, no hay vida partidaria porque la casta política que gobierna la Argentina y que maneja el Estado y decide desde el Estado no habilita los mecanismos para que se exprese una verdadera democracia que surge del poder del pueblo, el poder soberano que va de abajo hacia arriba. Entonces hay una contradicción y hay una fractura. A los políticos por eso no pueden ir a comer a un restaurante porque les pegan. Claro. No pueden ir a la cancha de fútbol. Perón, que fue un gobernante democrático, aunque autoritario, hizo una dictadura, perseguía a la oposición, metió preso a los diputados, pero Perón iba a la cancha de fútbol y se sentaba al lado de la línea de cal. Y era presidente de la nación. Y seguramente habría tipos que lo chiflaban, pero un presidente podía ir a la cancha. Alfonsín iba a partidos de la cancha Independiente. No estoy nombrando una formación en emergencia como Independiente, pero... y podía ir. Es decir, ahí el rencor o la sublevación o la bronca de la sociedad con el poder que se expresa en su resentimiento con los políticos, expresa también eso, que no logra nunca el público sentirse expresado plenamente por la gente que los gobierna. Y paradójicamente los que mejor imagen tienen son los que menos hablan, como Reutemann, como Scioli y como Massa. Su silencio, su no participación es lo que parece que les hace ganar popularidad. Lo que pasa es que me parece que está... Por eso fíjate que Irigoyen tampoco hablaba. A Irigoyen la gente, hay muy pocos registros audiovisuales, pero se lee y vos ves en las biografías que él no era un gran orador y que en general no hablaba nunca. Era el hombre del misterio. La biografía de Galvez, el hombre del misterio. Yo creo que la Argentina tiene una deuda muy importante con la construcción de una sociedad civil poderosa. Los gobiernos peronistas no ayudan mucho porque no creen en la sociedad civil, así como no creen en la iniciativa privada y creen que hay que estatizar hasta la construcción de la fabricación de chupetes para bebés. No creen en la iniciativa privada, y creer que el poder del pueblo viene de abajo hacia arriba es creer en la iniciativa individual, tenerle confianza a la decisión del individuo, que todos sabemos que en el peronismo no está muy valorado. Ahora, la historia del sistema es que la democracia del 83 se hace sobre los padrones del 75, 76 y se reconstruyen muy provisoriamente. El radicalismo ayuda a que se construya el partido peronista y hay historias que te pueden contar de cómo el Ministerio Interior de Trócoli trabajó a favor del peronismo con Mera Figueroa en la provincia de Buenos Aires para que se armaran los padrones de la provincia, pero después ese trabajo se abandonó, y yo creo que la causa es que las crisis hacen que los gobiernos, su primera emergencia sea subsistir en el poder, y creo que muchas veces hasta no tienen conciencia del problema, ni, con perdón de la palabra, no tienen tiempo para ocuparse de eso, porque los trenes les chocan, se les caen los aviones, hay inflación, no hay dólares, no hay plata para pagar nada. Entonces yo creo que las desgracias contribuyen a que esto no se remedie. Y ahora, aparte de la falta de iniciativa de la dirigencia política, que prefiere hacer un sistema donde ocurre hoy que vos te anotás con cuenta propista, te anotás en una alianza y en un partido y sos candidato sin que nadie te vote, sin que nadie te apoye desde abajo. A eso me refiero. Y eso genera gobiernos débiles. No hay una idea de partidos políticos que tengan plataformas. Uno piensa, ¿qué va a pasar en las próximas elecciones? ¿Cuál es la plataforma del radicalismo para las próximas elecciones? No hay, no se conocen 3 o 4 medidas de gobierno del radicalismo, o de la coalición cívica, o su plan para combatir la inflación o la inseguridad. O del peronismo también. O incluso dentro del propio peronismo. Porque las mismas achaques que se le puede reprochar a la oposición se le hacen también al oficialismo. En la Argentina, una de las
muestras de la debilidad de los gobiernos que surge de este frágil sistema partidario y político es que se gobierna sin programa, Claro. sin mandato. Entonces a nadie se lo castiga por el cumplimiento o no del mandato. Eso es una desgracia del sistema, ¿no? Y digo, en cuanto a la figura, ¿no está un poco sobrevalorada la figura de Massa? Que un intendente de Tigre pueda definir una elección. Bueno, pues eso es la propaganda de Massa, tampoco nos compremos eso. Pero los otros dirigentes lo reconocen, dirigentes del oficialismo y de la oposición, quizás del PRO, gente que dice, estoy esperando a ver qué hace Massa, estoy esperando a ver qué hace para decidir. Sí, pues eso es parte del marketing de Massa. Toda esa información viene del lado de Massa. Entonces, pero está bien, él tiene capacidad económica e intención de hacerlo, pero la verdad que es trivial lo que haga Massa, no le cambia la vida ni al oficialismo ni a la oposición. Ni le roba a la oposición, ni le roba al oficialismo, ni le suma a la oposición, ni le suma al oficialismo. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, que está muy dividido esto, el gobierno no tiene candidatos fuertes, PRO y de Narváez no han llegado a un acuerdo, Massa tiene o no tiene su ronda de intendentes, ¿qué puede llegar a pasar este año? Yo del futuro no hablo, porque la mejor manera es decir tontería. Lo que sí creo que la Buenos Aires es uno de los distritos donde el peronismo tiene dificultades, y lo tiene en las principales provincias de la Argentina, y eso no es nuevo para el peronismo. El peronismo siempre ha tenido suerte en las provincias del norte, en los pueblos de menos de 50.000 habitantes, ha perdido siempre las grandes ciudades, y las provincias le son difíciles. La capital desde ya, la provincia de Buenos Aires.